Recife, capital del estado de Pernambuco, Brasil. Olinda, ciudad colonial que se encuentra a tan solo 10 kilómetros de Recife. Podríamos decir que gracias al crecimiento urbanístico, Olinda pasó a ser un barrio de Recife. Llegamos a este lugar del nordeste brasileño quedándonos 3 noches. Los invitamos a acompañarnos y ver nuestra experiencia. La plaza tiene como nombre Plaza Barón de Río Branco. Sin embargo, popularmente se la conoce como Plaza del Marco Cero. Además, podemos encontrar en ella el típico cartel de la ciudad de Recife, pronto para servir como escenario fotográfico. Kilómetro cero. Kilómetro cero de la Plaza Cadancha. Exacto. Y acá salen todas las rutas del estado de Pernambuco, no de Brasil. El nombre Recife proviene del portugués y se trata de la palabra utilizada en este idioma para referirse a un arrecife. Justamente las playas de esta ciudad, que dan al océano Atlántico, tienen una serie de estas formaciones marinas que las han convertido en una típica postal. Sol bárbaro. ¿Qué horas son? Tremendo. Y si es temprano. Son las 9:10. Y allá el símbolo. Está con andamios. Frente al Marco Cero, del otro lado del agua, se encuentra el Parque de Esculturas Francisco Brenada. El día que concurrimos, la escultura más importante estaba en mantenimiento, así que estaba cubierta por andamios. Por este motivo es que seguimos nuestra recorrida por otro sitio. Así es que llegamos al Centro de Artesanato de Pernambuco. En Recife, el sector de artesanos es muy importante. Esto queda demostrado en lo que es este espacio. Este centro, inaugurado en el año 2012, está ubicado donde se encontraba el almacén número 11 del área del puerto de Recife. Aquí, más de 1.800 artesanos de todas las regiones del estado de Pernambuco tienen una excelente vidriera para mostrar su trabajo. Este centro cuenta con un apoyo logístico capaz de exponer obras creadas por artesanos que viven en regiones lejanas, como por ejemplo en haciendas en zonas rurales. Está gestionado por la Agencia de Desarrollo de Pernambuco a través de la Dirección General de Promoción de la Economía Creativa. Además de artesanías, el sitio también tiene varios espacios. Un espacio de moda autoral pernambucana, donde se ofrece ropa, joyería, bolsos, zapatos. También se encuentra aquí la compañía editora de Pernambuco, que a través de la marca Made in Pernambuco edita libros. Además, desde el 2022 también funciona la licorería pernambucana, donde se venden callazas, cervezas, licores, cafés, vinos, 100% fabricados en el estado de Pernambuco. En el caso del café, procede de un municipio en particular del estado de Pernambuco, donde el grano se produce sin la utilización de pesticidas. Hay que tener espacio para este perrito. Una casa muy grande.
En el año 2019, una revista norteamericana especializada en arquitectura publicó un informe llamado 31 de las calles más bellas del mundo. En el número 1 se encontraba una calle ubicada en una ciudad al sur de España. En el número 2, la Washington Street en Brooklyn, Nueva York. Y en el número 3, la antigua Rua do Bom Jesus, o la actual Rua dos Judeus, o sea, esta calle que ven en imágenes. Ustedes podrán sacar sus conclusiones si les parece una de las calles más bellas del mundo. La sinagoga ubicada en esta calle es la sinagoga más antigua de América. Muchos judíos habían llegado huyendo de Portugal cuando esta zona pertenecía a Holanda. Luego de que Holanda pierde estas tierras a manos de la corona portuguesa, muchos tuvieron que huir nuevamente, llegando incluso a lo que en aquel momento se llamó Nueva Ámsterdam, fundando allí la primera congregación judía de América del Norte en Nueva York. Hablemos un poco de historia. El edificio en donde funciona la Casa de la Cultura de Pernambuco fue la antigua casa de detención de Recife, es decir, la cárcel o prisión. Como dato anecdótico, se puede decir que fue la mayor cárcel de Brasil en el siglo XIX y la primera prisión panóptica radial de Sudamérica. ¿Qué significa esto? Sigan mirando que se los decimos en unos minutos. Bueno, vamos a tomar un jugo de fruta que es un cóctel de frutas con muchas frutas. Y acá está. ¿Qué fruta tiene? Tiene abacaxi, mangaba y manga. Manga. Cupuaçu. Cupuaçu. ¿Ah? Acá está tomando la coquita. Ahí está. Vamos a poner acá. Sí. Ahí está. Está rico. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno para refrescar. Bueno, entonces acá es el cóctel de frutas, muy rico, que era una antigua celda. Vamos a ver qué número es de la celda. Será la número 6. Mucho obrigado. Chao. Las puertas. Acá también arriba hay comercios de lo que eran las celdas. A 202. Olá, Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, se está bem. Se queres, pode entrar, não hay problema. Ah, bueno. Ao menos se filma é mais grande aqui, não? Es más grande. Sim, é mais grande. Primeiro piso e segundo piso eles são grandes. Essa ceia é para 5 pessoas. Ah, bien. Então, é muito grande para 5 pessoas apenas, não? Sí. Hoy en día. Hoje em dia aqui com certeza caberia 200 pessoas. Porque como temos aqui no primeiro piso aqui, né? Ah, el. Você na abaixo, você na arriba. Mucho obrigado. Nada. Esto.
Se mantiene la puerta. Oh. Hoy en día se puede subir por ascensor. Tenemos el ascensor que se puede subir hasta incluso lo que sería el segundo piso. Hay Bueno. que ser práctico, si está el ascensor. Ah, bueno, pero está bueno también vivir la experiencia. Hay que darle trabajo al señor que arregla los ascensores. Hay que usarlo para que se rompa y el señor tenga trabajo. Ah, bueno, muy bien. Esto fue una antigua cárcel y sí, 3 salas. 3. La primera está allá, la segunda está para ese lado y la tercera para ese lado. Quiere decir que desde aquí se podían ver las 3 salas. Desde acá arriba, seguramente. Exactamente. Era el lugar de vigilantes. O 3,5. Ah, pero no sé si eso serían oficinas. Quizás. ¿Se acuerdan que les dijimos que este edificio fue la primer cárcel panóptica radial de Sudamérica? Este fue un modelo arquitectónico revolucionario para su época, creado por Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Se trata de un diseño que ejecutaba un modelo penitenciario de control total, en donde todo se podía observar desde un solo lugar. Por eso la palabra panóptico es una palabra griega en la que pan significa totalidad y óptico visión, es decir, una visión total. Este edificio tenía 3 salas o 3 pabellones. De las que conocemos, una prisión que siguió este modelo fue la antigua cárcel del fin del mundo en Ushuaia, Argentina, la cual tiene 5 pabellones. En Uruguay, en Montevideo, la ex cárcel de Miguelete también sigue este modelo y tiene 4 pabellones. Es un estilo de construcción antiguo, hoy día ya no se construye de esta manera. Esto es la Catedral de Olinda, un pueblito estilo colonial cerca de Recife. Si tomamos como referencia el marco cero de la ciudad de Recife y vemos la distancia que tendríamos que recorrer hasta la Catedral de Olinda, esta no llega a 10 kilómetros. Por eso es que les recomendamos llegar hasta este municipio cuando visitan Recife. En Olinda, el sector artesanal es muy importante, por eso es que podemos encontrar distintos ateliers o ferias callejeras vendiendo artesanías y diversos recuerdos. Esta ciudad fue fundada por los portugueses en 1535 y desde sus inicios la industria de la caña de azúcar fue muy importante.
En 1630 los holandeses ocuparon esta zona de Recife y Olinda. Esta ocupación perduró un poco más de 20 años. Olinda tuvo que ser reconstruida y a partir de ese momento comienza a tener una arquitectura mucho más bonita, otorgándole un encanto especial. En 1982, el Centro Histórico de Olinda fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Aprovechemos el sitio que estamos mostrando para hablar de uno de los acontecimientos anuales más importantes de Olinda. Nos referimos a su carnaval. A diferencia de lo que podríamos encontrar en el Carnaval de Río o en el Carnaval de Bahía, aquí el énfasis está en cultivar las tradiciones de la región, especialmente de la música. En Olinda el carnaval dura 11 días y se desarrolla dentro del casco histórico, siendo testigos de la mezcla entre lo que son las culturas portuguesas y africanas. Una cosa que caracteriza a este carnaval es la utilización de disfraces, que van desde los más exóticos hasta los más ridículos. Dentro de estos festejos tenemos lo que es el desfile de los gigantes de cartón, o también llamado bonecos. En Uruguay los llamamos cabezudos y también se utilizaban en nuestros desfiles de carnaval de hace muchos años. Estos bonecos los pueden encontrar en el museo que estamos visitando y que ustedes están viendo. Los bonecos representan a personajes tradicionales y personalidades de la ciudad. Otro aspecto característico de la ciudad es el frevo, un estilo musical que distingue a la zona. Es una música que surge a partir de la mezcla de ritmos europeos y africanos, en los cuales hay una influencia militar, el cual le agregó la utilización de varios instrumentos de viento. Una de las teorías dice que el frevo proviene de la palabra portuguesa ferver, es decir, hervir. Justamente lo característico de este baile es el movimiento y la energía que se necesita para bailarlo. La pequeña sombrilla de colores que se utiliza a la hora de bailar sirve tanto para protección del sol como para un elemento decorativo del traje y de varios puntos de la ciudad. Caminando por esta zona encontramos la estatua de dos personajes, una pareja de cangaceiros brasileños,
muy famosas por esta región. Cangaceiro se le llamaba a aquellos que actuaban fuera de la ley, muchas veces asaltando haciendas y viviendo como bandoleros. A veces eran apoyados por muchos campesinos pobres, ya que estos luchaban contra los hacendados explotadores, pero también se cambiaban de bando, siendo contratados por los hacendados para dominar a los peones desobedientes. Una pareja muy famosa fue la de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, y María Gómez de Oliveira, María Bonita. Sus figuras adornan muchos de los souvenirs que pueden comprar por la zona. Este no es el único atelier de Olinda. De hecho, es una zona elegida por muchos artistas donde realizar sus trabajos. Las vistas que tiene, ¿no? Se nos viene la tormenta, nosotros paseando, y ahora sí empezó a lloviznar, pero no importa porque acá llueve 10 minutos, 20 minutos y ahí sale el sol y de vuelta a disfrutar. Turismo aventura acá en Brasil. No sé si es Santa Rita. Creo que no. Igual es bien denso. Bueno, miren, recién estaba lloviendo mucho, miren. Estamos todos mojados. Todos mojados, acá estamos abajo de esto. Piso Fue refrescante. refrescante. Aquí llueve un poco y ya está. Pero llovió un chaparrón. No fue una llovinita. Exacto. Esta es la iglesia de la Misericordia. Al lado es algo de la iglesia también, por lo que leí en el cartel como que Academia Santa Gertrude. Y esta es la ladeira da Misericordia, que es por donde subían los esclavos, subían y bajaban los esclavos al pueblo. Sí. Y le llaman de la Misericordia por la iglesia y por lo que costaba subirla y bajarla. Que como que pedían misericordia por ellos. Hoy en día está esta especie de escalera, pero antes era solo el empedrado. Vamos. Ya estás pidiendo misericordia para que vean la inclinación. Ahora que tal, un escalón que tremendo. A ver. Sí, si a 3 metros no llego. A 3 metros. Nobleza obliga. Hay que reconocer que esta zona es muy pintoresca, muy prolija y cuidada. Da placer caminar por sus calles. El mercado da Ribeira antiguamente funcionó como espacio de venta de artículos de primera necesidad, carne, harina de yuca y otros productos.
Se dice que al no existir la refrigeración en aquella época, la carne debía ser vendida sí o sí en el día. Por eso es que se tocaba una corneta cuando quedaba carne fresca, y esta era vendida a precios más bajos. En la década del 70 pasó a ser utilizado como centro de artesanías. Una de las casas por la que pasamos fue la que perteneció al músico Alceu Valença, creador de uno de los hits brasileños de todos los tiempos, Anunciação. Podemos decir que nació en el municipio de São Bento do Una, perteneciente al estado de Pernambuco. La basílica y monasterio de São Bento, o San Benito, fue construida por los portugueses en 1586 y luego destruida en un incendio provocado por los holandeses durante la ocupación de estas tierras. Nuevamente fue reconstruida por los portugueses a partir de 1654. La obra llevó un poco más de 100 años y en el año 1998 el Papa Juan Pablo II le otorgó el rango de basílica. Bueno, ahora vamos a vivir lo que sentían los esclavos cuando subían por la ladera de la misericordia. O sea, yo podría estar tirada en la playa del Caribe. Estoy acá transpirando como chancho. Turismo aventura, man. Turismo aventura. Acá es donde estábamos un rato, llovía. Faltan unos metros. Llegamos. Taranta, taranta. Te pones el tapabocas y te morís. Turismo aventura. Una hermosa playa que no se puede usar. Bueno, no se puede usar para bañarse, aunque igual se bañan, pero bueno, está. Nuestro hotel es este hotel, de acá. Este es nuestro hotel. Y acá nos estamos en la propia Rambla, o costanera, o cinta costera, o como se quiera llamar. Ya en la tardecita y de vuelta en Recife, salimos a caminar por la Rambla o costanera. La playa de Boa Viagem tiene una rambla muy linda. La presencia de tiburones en dichas playas tiene como principal hipótesis la construcción del puerto de Suape. Otro aspecto tiene que ver con la presencia de las corrientes marítimas que se dirigen a esta zona y atraen a las rayas. Las rayas son un alimento de tiburones. De las noticias sobre la presencia de estos animales, encontramos que desde 1992 a 2023 se han registrado 77 ataques de tiburones. Hasta el año 2013 se habían registrado 24 ataques mortales. De las personas que sobrevivieron a estos ataques, a muchos les tuvieron que realizar amputaciones de alguno de sus miembros. Los últimos 2 ataques fueron en marzo del 2023. Por eso es que es una playa no recomendable para baños. Aún así la gente lo hace, pero nosotros no quisimos correr el riesgo. Bueno, esta es la habitación. Ay, toda despelotada.
Toda despilotada, qué horrible. Chan, chan. La super vista hacia la playa. Como verán, la decisión de quedarnos en este hotel fue muy acertada. Nos tocó el piso 21 y una vista espectacular hacia la playa de Guaviare. El tamaño de la habitación adecuada para 2 personas. Un baño limpio y grande, sobre todo en la ducha. Un buen televisor, que en nuestro caso poco utilizamos. Cama grande y muy cómoda también. Una cosa que nos llamó la atención fue el diseño central del hotel. Forma un círculo donde se pueden ver tanto una parte de la recepción como una gran claraboya central. También se puede ver cómo suben y bajan los ascensores, que son panorámicos hacia este sitio central. Entre las fechas que encontramos en internet, buscando datos sobre el hotel, les podemos contar que en el 2004 fue su construcción y en el 2019 tuvo una renovación. No lo mostramos en el video, pero en esta oportunidad, en varias ocasiones utilizamos el restaurante Nabucco para cenar. Este restaurante está dentro del hotel y es el lugar donde se brinda el desayuno buffet. Cuando uno escucha hablar de Brasil, por lo general piensa en Río de Janeiro y San Pablo, pero a medida que va conociendo el país, va descubriendo otros sitios muy interesantes. Nos pasó con lo que es la región del nordeste brasileño. Recife es una ciudad a la que se le puede dar 3 días y está muy bien. El centro histórico de Olinda nos encantó. Esa mezcla colonial de casitas pintadas de distintos colores dan un toque mágico a la visita. Si llegan a ir en febrero, podrán disfrutar de un carnaval distinto, donde las tradiciones europeas, indígenas y africanas se entremezclan muy bien. Muchas gracias por ver nuestro video, y más si llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo.